Cuna Podcast, historias reales, misterios eternos. El día de hoy te traigo dos historias. La primera de un lugar que fue diseñado según para curar la mente humana, la cual con el tiempo se convirtió en un lugar despiadado y con historias terribles. La segunda historia no me la contaron. Es una historia personal, real, que yo viví. Y esta, como muchas otras historias que te estaré contando en mis podcasts. Pero tú también puedes hacer parte de estas historias. Puedes escribir a nuestro correo electrónico cunapodcast@yahoo.com y quizás la próxima historia que escuches sea la tuya con mi voz. La primera historia que te voy a contar será una historia que te dejará pensar y que te hará analizar cuando entres a cualquiera de estos lugares que fueron ocupados, que fueron hacinados por personas que estaban fuera de sí, o por lo menos así dicen algunos. A veces creemos que la mente simplemente se rompe, que algo falla, que el cerebro deja de funcionar como debería. Pero, ¿y si no siempre es así? ¿Y si hay momentos en los que algo más se mete en tu realidad y empieza a construir su realidad? Hay casos en los que personas completamente sobrias terminan perdiendo la razón. No de un día para otro, sino poco a poco, como si algo estuviera ocupando su lugar. Hoy te voy a contar dos historias, pero no cualquier historias. Hoy te voy a contar una historia que no es ficción, sino que yo viví. Pero esa será la segunda historia de este capítulo. Por respeto a las personas que estuvieron conmigo, omitiré sus nombres. Pero empecemos con la primera historia. En los Estados Unidos existe un lugar construido para sanar la mente humana, el Trans-Allegheny Lunatic Asylum, un hospital diseñado para apenas 250 personas, pero que en algún momento llegó a tener más de 2.400 personas hacinadas allí. Personas que de una o de otra forma llegaban para ser curadas, pero muchas de ellas no pudieron recibir ningún tipo de alivio. Inclusive, este lugar albergó personas que habían sido falladas en juzgados, puestas a disposición de la ley porque eran asesinos que habían matado y los habían considerado locos. Estas personas iban cada vez más a ese lugar. No había suficiente personal para poder apoyarse y poder ayudar a contener a estas personas. Así que el lugar, además de ser una locura, también era un lugar bastante peligroso. Personas encerradas, olvidadas, sin tratamiento real. Muchos asesinatos fueron reportados. Una de esas historias ocurrió precisamente cuando un paciente que era muy tranquilo, que lo que le gustaba era jugar y quedarse como solo en las esquinas, lo ponen a dormir en un cuarto con otros 2 habitantes de este lugar. Lo que hicieron con él fue terrible. Lo primero que hicieron fue colgarlo con una sábana hasta que perdiera la razón. Después lo acostaron y pusieron una cama sobre él, una de las patas de la cama, mientras uno lo sujetaba poniendo la pata sobre el cráneo de este muchacho
el otro saltaba como loco fuera de él. Esto es parte de las historias de este lugar. Habían personas durmiendo en los pasillos, viviendo en condiciones inhumanas, pero dicen que no todos realmente estaban locos. Muchos simplemente estaban en alguna crisis emocional o que simplemente eran diferentes. Pero con el tiempo, algo pasó. Porque cuando juntas tanto dolor, tanta desesperación y tantas mentes al límite, el lugar cambia. Es como si copiara toda esa energía y la rebotara con el tiempo hacia nuevos habitantes. Y lo que empezó como un hospital terminó convirtiéndose en algo muy tenebroso. Este lugar vivió múltiples situaciones, abusos físicos y mentales. Visitantes aseguran que allí se escuchan voces, puertas que se cierran solas, pasos en pasillos vacíos. Porque en Cuna tratamos de darte la información para que tú decidas si lo crees o no lo crees. Será tu decisión. Pero la pregunta no es si eso que viven allí, esas psicofonías o esos pasos que parecieran repetirse con el tiempo sin haber nada allí o nadie allí. La pregunta sería, ¿qué pasa cuando una mente es llevada al límite y es empujada más allá de él? ¿Se rompe? ¿O alguien más o algo más toma el control? Porque a veces no es que la mente funcione mal, es que hay algo más, algo que se apropia de tu realidad, algo que se apropia de tal manera que empieza a construir la suya. Hace que personas sobrias terminen perdiendo la razón. Y lo que voy a contarte ahora, no lo leí, no me lo dijeron. Es más, nunca me prepararon para eso, pero yo lo viví. Mi experiencia, que te la contaré a continuación. Era el año de 1996. Yo estaba en Bogotá, capital de Colombia, y había comenzado mi ministerio pastoral, sirviendo a las personas en diferentes ámbitos. Y una noche recibí una llamada urgente. Me dijeron que tenía que ir de inmediato porque algo estaba pasando. Cuando llegué, este apartamento de estas dos familias que vivían allí, un apartamento inmenso, ellos estaban esperándome, pero cuando yo llegué y toqué la puerta, sucedió algo extraño. La persona que estaba como fuera de sí estaba gritando. Ella no tenía forma de ver a la calle. Y aún así, cuando toqué la puerta, desde adentro gritó: ¡Ya llegaste! Y mencionó mi nombre. Esta familia, una de ellas, de las que vivía allí, me abrió la puerta. Estaban asustados. Yo subí las escaleras y lo que vi no lo olvido. Era una mujer, pero no parecía una persona normal en ese momento. Estaba fuera de sí. Tenía su cabello desordenado, los ojos completamente fuera de sí, y en sus manos una olla de comida.
llena de arroz, plátano cocido, yuca, y ella comía como un animal, desesperada, como si no hubiese comido por años. Cuando llegué, le quité eso de sus manos y ella me miró con unos ojos desorbitados. No era una mirada normal. Su esposo me dijo que había comenzado a gritar cuando estaban en la habitación y a decir que iba a acabar con todos en la casa. Empezó a vociferar cosas que ellos no entendían, como si dijera oraciones que ellos no comprendían, y que su voz había cambiado. Él, asustado, llama a la otra familia que vivía en el apartamento y le brindan ayuda, y se acuerdan entonces que pueden llamarme. Y por eso yo llego a ese lugar. Comencé a orar. Tomamos a esta mujer, la sentamos, y en ese momento parecía que se calmaba la situación, pero de un momento a otro el ambiente cambió. El lugar se llenó de un olor fétido, un mal olor, y empezó a sentirse un frío, mucho frío. Y ella me miraba y repetía: conmigo no van a poder. Ella es mía. Su voz era lúgubre. Y decía la voz en esta mujer: a ella me la dieron desde pequeña. Yo pregunté quién se la había dado, que cómo se llamaba. Yo quería saber con quién realmente estaba hablando, porque evidentemente no era la mujer, sino algo que había tomado posesión en ella. Después de preguntarle 2 o 3 veces, con una voz lúgubre y un frío y un olor terrible en el lugar, me dio su nombre, que por causas lógicas no lo repetiré. Pero la batalla se sostuvo muy fuerte y estuvimos así, casi por 2 o 3 horas. Ya pasada la medianoche me di cuenta que no se iba a poder hacer nada más allí, porque esta mujer venía en sí, hablaba normal, pero después decía cosas y cambiaba la voz. Después de esas 2 horas y media o 3 horas, ya agotada, se quedó dormida. Entonces le dije a su esposo que la cuidara. Si le pedía agua, se la podía dar solo en vaso plástico desechable, pero no en vaso de vidrio, para evitar que se hiciera daño. Yo sabía que las cosas no habían terminado. Yo sabía que eso que la estaba dominando no se había ido, que todavía no había terminado. Al día siguiente regresé, pero esta vez no fui solo. Esta vez invité a ancianos de la iglesia, personas que sabía yo que eran de mucha oración, para que me acompañaran. Llamé muy temprano, ellos muy dispuestos, llegaron a la cita conmigo. Pero cuando tocamos la puerta, ella gritó nuevamente desde adentro. Volvió a mencionar mi nombre. Y otra vez gritó con una frase: esta vez no viniste solo, me dijo, pero no podrán conmigo. Subí las escaleras nuevamente con las personas que me acompañaban. Y lo primero que le dije: tú no vas a pelear conmigo, porque no es conmigo la pelea. Y ya tú peleaste con Jesucristo y Él te venció en la cruz del Calvario. En ese momento, cuando yo mencioné estas palabras, se le voltearon los ojos, los puso en blanco,
se lanzó sobre la cama y empezó a gritar. Y allí comenzó algo que nunca había vivido así. Algo por lo cual nunca me habían entrenado. El ambiente se volvió pesado, oscuro. Aunque ya era de día, la luz no entraba igual. Era como si algo la detuviera. Orábamos. En algún momento pedí a las personas que me acompañaban que cantáramos algunos salmos. Y en un momento, ella volteó, nos miró con esa mirada terrible que tenía y empezó a cantar lo mismo que estábamos cantando. Pero no como ella, sino con esa voz. Y decía, yo también puedo cantar y mejor que ellas. Algunas de las personas que estaban allí se asustaron. Recuerdo que 2 de ellas se fueron. Pero les dije, no se callen, sigan. Y siguieron cantando. Y cuando ellas se dieron cuenta, los que estábamos allí, las personas que estábamos allí, siguieron cantando ya. Cuando se dieron cuenta que era algo con lo que estábamos luchando, se metieron de corazón a hacerlo. Algo empezó a cambiar. Como si la oscuridad se rompiera, como si la luz entrara otra vez. Pero esa batalla no terminó allí todavía. Seguimos por un momento más. En un momento su esposo dijo, mire lo que está pasando. Y el abdomen de esta mujer empezó a crecer, como si estuviese en embarazo de gemelos o trillizos. Empezó a crecer de tal manera que ella empezó a gritar y a decir, aquí está, aquí está. Se movía. Era algo difícil de explicar. Seguimos orando. Y entonces ella empezó a decir cosas que no entendíamos. Como si hablara otro tipo de lenguaje que no podíamos comprender. Por momentos, ella quedaba tranquila, como si volviera otra vez a ser ella, y decía, ya estoy bien. Pero había algo en su mirada que le delataba. Entonces yo decía, no, tú no estás bien. Dime quién eres realmente. Se reía y cambiaba la voz inmediatamente. Lo hizo por de muchas formas ese día. Tirada en el piso, acostada en la cama, gritándolo. Cuando ella quedaba tranquila y decía, ya, déjenme, estoy bien, todos los demás decían, ya se acabó, pero había algo en su mirada que la delataba. Entonces miraba hacia la ventana y decían, ahí viene, y cuando decía, ahí viene, algo entraba en ella y cambiaba. Pero esta vez su estómago estaba hinchado. Algo se movía. Entonces pedí a las personas que estaban allí, las mujeres que estaban acompañando en esta oración, y a su esposo, que pusieran la mano sobre ella. Y su estómago era bófano. Esto no lo podré olvidar. Cuando ponía la mano sobre ella, su estómago salía por entre sus dedos como algo bófano. Invocando el nombre de Jesús, orando para ella, pidiendo que Dios hiciera una liberación, porque el momento era lúgubre. Y una y otra vez que quedaba bien y era delatada, decía, ahí viene, y volvía a la lucha. Hasta que un momento dijo, está bien, me voy a ir. Pero en 30 días vas a sentir mi venganza. No nos lo dijo a nosotros. Lo dijo para la mujer que había recibido esto. Dice, porque me voy a meter con lo que más quieres. Después de eso, cayó en la cama y empezó a vomitar.
Su vómito tenía un olor horrible. Volvió a llenar el lugar de un aroma espeso, horrible, horrible. Pero luego de eso se calmó. Ella volvió en sí. Y entonces, después que se aseó el lugar, yo me quise quedar y platicar con ella. Y ella nos comenzó a contar algo que nos dejó pensativos. Algunos de los que escucharon quedaron asustados. Y la historia de ella me conmovió mucho hasta el día de hoy. Ella dijo que siendo niña, muy niña, su abuela materna les había consagrado a una deidad del mal. Y que desde niña ella tenía un ente que la acompañaba siempre. Que desde niña algo le seguía y que sus hermanos también habían visto esa presencia. Su nombre me lo había dado y no lo diré, pero que ella siempre veía a este ser a su lado, que incluso le había pedido a sus hijos, porque para este momento ella ya tenía 2 hijos, y que en momentos ella perdía la razón, intentaba hacerle daño. En una ocasión me contó que subió al 2º piso y tomó al niño en sus manos y esta entidad, mirándola a la cara, le decía: arrójalo y yo sabré que me lo habrás dado a mí. Pero ella volvía en sí, abrazaba a su hijo y volvía a su habitación. Era una lucha constante con eso. Muchas veces intentó hacerle daño a ellos. También dijo algo que me marcó, que cuando iba a la iglesia, esa entidad que le acompañaba se quedaba afuera, esperándola. No se atrevía a entrar al lugar donde había adoración a Dios, sino que la esperaba en la puerta y cuando salía, entonces le acompañaba hasta su casa. Muchas veces cuando estábamos orando por ella le decía: te dije que allí no volvieras, donde adoran a ese que yo odio. Ahora, esa entidad había lanzado una sentencia. Había puesto días límites para cumplir una promesa de venganza. Había una fecha específica. Yo le pregunté a ella si se acordaba lo que había dicho, me dijo que no. Yo le dije: mira, algo que dijo esta entidad es que en 30 días iba a vengarse de lo que querías. Tus hijos están aquí con ustedes, vamos a orar por ustedes. Recuerdo tanto que los unimos, oramos para ellos. Y le dije: llama a casa de tu familia, háblales de esta situación, pídeles que vayan a una iglesia, que alguien que tenga conocimiento de estos temas los cubra, los guarde, los ayude. Porque estas entidades no se toman en broma ese tipo de comentarios o ese tipo de amenazas. Así que le pedí que hablara con su familia, pero no todos en su familia creyeron. Pero lo que sucedió demostró que esa entidad no estaba jugando. Y exactamente 30 días después, yo no estaba pendiente de la fecha, pero recibí una llamada y era esta mujer llorando. En algún momento pensé que las cosas habían vuelto otra vez a lo que había pasado, pero lloraba con una desesperación horrible y dijo que esa entidad había cumplido lo dicho. Y le dije: ¿qué pasó? Dice: mi hermano, el más cuerdo de todos, se casaba en pocos días, ya había comprado todo de su casa, había comprado cama, televisor, muebles, todo de su cocina, tenía todo preparado. Dice que empezó con un tipo de depresión, con un tipo de algo,
Pero a los 30 días exactos de lo que aquella entidad había dicho, ese joven que vivía a más de 23 horas de distancia, entró a su habitación, tomó un revólver que tenía de la empresa para la que trabajaba, lo puso en su cabeza y se desvivió. La entidad había cumplido su venganza. Es una historia que parece sacada de una historia de Hollywood, pero la realidad siempre supera la ficción. Ella, quien vivía más de 23 horas de distancia, me dijo que antes de recibir la llamada, escuchó una voz que le dijo: te dije que me vengaría. Y cuando termina de escuchar esa voz, recibió la llamada. Muchos podrían decir que todo fue psicológico, que fue la mente de ella, o que de pronto fue sugestión. Pero yo estuve allí. Yo vi lo que pasó. Yo sentí el ambiente y entendí algo: que no todos están dispuestos a aceptar. Que hay momentos en los que no es la mente la que se rompe, sino la realidad la que es invadida. Y la pregunta no es si esto existe o no existe. La pregunta es: ¿qué harías tú si te pasara algo similar? Esto fue Cuna Podcast. Historias reales, misterios eternos. Recuerda que puedes escribirnos a cunapodcast@yahoo.com. Puedes escribir tu historia y es posible que la próxima historia que escuches aquí sea tu propia historia, porque aquí contamos historias reales. Por favor, suscríbete y dale like al video para que estas historias puedan llegar a muchas más personas. Y recuerda que siempre estamos acompañados y que Dios nos bendiga a todos. Gracias por quedarte hasta el final.